Hoy les traigo un suceso que ocurrió hace más de 100 años, en una laguna muy famosa del Ecuador, llamada Yambo, que se sitúa entre las ciudades andinas de Ambato y Latacunga. Cerca de sus orillas se encuentra una antigua vía de tren, y aquí es donde ocurrió esta historia. Espero sea de su agrado. Una madrugada del año de 1917, en la ciudad de Quito, sonaron las campanas de la iglesia de San Francisco, anunciando una trágica noticia. Las personas se reunieron en la iglesia, donde se anunció por los sacerdotes que entrada la madrugada un extraño hombre se había infiltrado en la iglesia y se sustrajo un crucifijo extremadamente grande y pesado, el cual tenía un valor incalculable, ya que dicha imagen era hecho y traído desde el Vaticano y bendecido por el mismísimo Papa. Lo extraño era de cómo aquel sujeto se los trajo del lugar donde se encontraba dicho crucifijo, ya que era sumamente grande y pesado. Era imposible que un solo hombre se lo llevara. Pasaron 6 días de lo ocurrido, y en aquel día apareció un hombre llamativo en la ciudad de Quito. Parecía extranjero, vestía un traje de color negro, era muy alto, tenía una cara poco agraciada, también tenía una barba larga y abundante, unos ojos oscuros y ennegrecidos que intimidaban a todos los que lo veían. El tipo misterioso se reunió con los clérigos y hablaron de un tema importante. Apenas los frailes estuvieron frente a él, sintieron un ambiente pesado y desagradable. Aquel hombre con una voz gruesa dijo: «Me llamo Samael y vengo del extranjero, pero vivo en Ambato. Hace un par de días compré un crucifijo extremadamente grande, labrado en metal y tiene incrustaciones de nácar y está bañado en oro. Llegó a mis oídos el robo de un crucifijo similar al que compré, y decidí venir a comprobar si aquella reliquia que adquirí no era precisamente el que fue robado». Al dar mayor detalle de aquel crucifijo, resultó ser el robado, a lo que inmediatamente los religiosos pidieron que se devolviera dicho objeto y que se pagaría el dinero gastado en la compra, a lo que el hombre dijo que devolvería aquel objeto a donde pertenece sin cobrar nada, pero que con la condición de que todos los frailes vayan con él a Ambato en el tren que saldría a las 8 de la noche del día siguiente, para que ellos mismos traigan su tan preciado crucifijo. Tras decir esto, el hombre se alejó de los sacerdotes, y éste desaparecía a la vista de todos. Medios intrigados con la propuesta y el nombre de aquel individuo, ya que según ellos, Samael era uno de tantos nombres del diablo. Todos los sacerdotes de la iglesia de Quito se preparaban para partir hacia Ambato, en el tren que saldría a las 8 de la noche. Parecía una peregrinación, ya que todos los clérigos estaban presentes. También se les unieron uno que otro ciudadano para echarles una mano a los frailes. En ese mismo lugar apareció el extranjero. Nadie vio de dónde salió, lo cual cambió el ambiente tranquilo de la noche a uno de tensión y miedo. Alrededor de las 7:30 de la noche, se acercaron y abordaron aquel tren. El extraño hombre se sentó al lado del sacerdote mayor, y éste, al mirar hacia los demás vagones, pudo observar que estaba lleno de religiosos y conservadores. Algo raro, ya que solo los campesinos y viajeros partían a esas horas en dicho tren. El trayecto comenzó y los maquinistas comentaban que la noche no era normal, tenían un mal presentimiento y tenían la sensación de que ese sería su último viaje. La noche estaba fría y comenzaba a llover más que otros días. Los maquinistas colocaban más carbón en la caldera para llegar más rápido a su destino en aquella noche tan desagradable. Pasaron 2 horas de viaje y la lluvia no paraba, lo que provocaba la sensación de un mal designio. Mientras tanto, el fraile y el extraño hombre comenzaron una extraña conversación, que poco a poco se convirtió en una confrontación. El extraño hombre dijo que no creía en ningún dios, a lo que el fraile le respondió: «¿Y entonces por qué motivo ayuda a la iglesia a recuperar la sagrada imagen del crucifijo?» «Yo ofrezco mi ayuda porque es el medio para que todos ustedes franciscanos conozcan dónde vivo, y le aseguro que es tan solitario que serviría para purgar todos sus pecados. Y por cierto, no creo que su Dios sea alguien digno de adorar y servir». Tras escuchar esto, el sacerdote medio furioso le preguntó por qué motivo dijo tales palabras, y el extraño hombre dijo: «Porque es una divinidad cruel e injusta. Por tales motivos es mi mayor enemigo». El sacerdote contestó casi a gritos:
No le permito que hable así de mi Dios. Deje de decir blasfemias. Tras decir esto, el fraile se levanta de su asiento y se acomoda en los últimos asientos del vagón, cerca de una ventana que se encontraba quebrada y a punto de romperse. Los demás sacerdotes se percataron de aquella pequeña discusión, y una extraña sensación empezó a nacer en el tren. Empezaron a tener más miedo sin motivo alguno. Ese sujeto que se encontraba con ellos en el tren emanaba una energía negativa. Esta energía se sentía también en la sala de máquinas. Allí también se vivían momentos de angustia, ya que el tren comenzaba a tomar más velocidad sin que se añadiera carbón a la caldera. Iba tan rápido que no pudieron parar en la estación de la Tacunga. El fuego de la caldera iba incrementándose más y más. Trataban de frenarse de alguna manera sin éxito. Uno de los maquinistas desesperado dijo: «Maldita sea, he aplicado el freno de manos y no funciona. ¿Qué haremos?». Esa infernal locomotora se encontraba sin control. Además, la intensa lluvia y oscuridad impedía a los maquinistas tratar de buscar alguna manera de parar el tren. Se sentían atrapados en el cuarto de control. Se les notaba la angustia en sus rostros. Su impotencia era absoluta. Los pasajeros se empezaban a angustiar. No comprendían cómo aquel tren adquirió esa velocidad nunca antes vista. Se preguntaban por qué no se detuvieron en la estación de la Tacunga. De pronto, el extraño hombre se paró y se puso al frente de todos los viajeros, y con una voz de ultratumba les dijo: «Bien, todo se ha consumado. Pueden rezar si creen en su Dios, pero sus vidas y sus almas me pertenecen, y ya no habrá regreso. Del infierno nunca nadie retorna. Este es el castigo que debe cobrarse para que renazca el respeto a los padres, la verdadera piedad humana, la necesaria solidaridad, la terminación de la explotación y la finalización del odio por el odio». El diabólico tren había pasado por Salcedo, y a pesar de la empinada cuesta que había en el trayecto, no fue causa para que la locomotora detenga su veloz marcha. Por el contrario, se notaba que el ascenso se lo realizaba con una increíble rapidez. Todos cundieron en pánico y comenzaron a rezar, pero era demasiado tarde. Se acercaban velozmente a la laguna Yambo. Pero había otro hecho grave. La torrencial lluvia había provocado un derrumbe de gran magnitud en las vías del tren, lo que impediría el paso de la locomotora. Los asustados frailes veían cómo el misterioso hombre poco a poco iba adquiriendo una horrible forma al que reconocieron al instante. Era el mismísimo diablo que venía desde el infierno por sus almas pecadoras. Reflejaba una satisfecha sonrisa mientras emitía estrondosas carcajadas. He cobrado sus pecados y su falta de humildad. Aquí nadie tiene verdadera fe. Pagarán con su alma el haberse entregado a los placeres carnales. Tras decir esto, el extraño ser se evaporó en el aire y tan solo quedó una nube negra. En ese momento de angustia, el fraile que minutos antes había hablado con el hombre que resultó ser el diablo, trató de romper la ventana que se encontraba al lado de él, lo cual lo consiguió después de varios intentos. La desesperación llevó al fraile a saltar del tren, cayendo a las orillas del lago, quedando en muy mal estado e inconsciente por el impacto de la caída. Era exactamente las 12 de la noche y el tren chocó con aquel derrumbe, ocasionando que se descarrile y se precipite a la laguna, hundiéndose y desapareciendo en las verdosas aguas, mientras escuchaban los gritos de desesperación de los sacerdotes y los demás pasajeros, que poco a poco se perdían junto con el ferrocarril. Tras esto, la lluvia se fue apaciguando hasta parar completamente, como si nada hubiese sucedido. Al amanecer, Quito despertaba por las campanas que convocaban a misa. La devota ciudad se hacía presente en la iglesia de San Francisco. Pasó la mañana y al mediodía llegaron las primeras noticias. El tren no había llegado a Ambato y tampoco había parado en las estaciones intermedias. Lo que se llegó a saber fue que unos comerciantes que venían desde Ambato hacia Quito y pasaban con sus mulas justo a la madrugada por las orillas del lago,
lograron observar a un hombre que yacía tirado a un lado de las viejas ferias. Parecía que se encontraba muerto. Cuando se acercaron, vieron que era un sacerdote y observaron que aún contaba con signos vitales. Lo auxiliaron y el cura con dificultad pidió que lo ayudaran y lo llevaran a Quito. Los comerciantes lo montaron en sus mulas, mientras éste contaba todo lo que había sucedido a él y al tren. Tras recibirlos, los pocos franciscanos que aún quedaban en Quito observaron cómo el único sobreviviente del accidente del tren moría lentamente, encomendando su alma y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Nunca hubo explicación durante muchos años. Se comentó el hecho hasta que poco a poco fue quedando en el olvido. Tampoco se llegó a conocer lo que pasó con el crucifijo robado, pero solo aquellos que escucharon la historia de aquel fraile conocen la verdad. Hasta hoy en día, buzos nacionales y extranjeros han tratado de recuperar los restos del tren, pero jamás se ha logrado llegar al fondo, o siquiera ver algún vestigio de aquel ferrocarril. Se dice que aquella laguna no tiene fondo, y según los lugareños, aún se puede escuchar en las noches los gritos de las víctimas del fatal viaje, acompañado de una risa malvada.